Hola a todos, amigos, hermanos. Soy el pastor Paco Rubiales de Ministerios Sembrando Luz, aquí en Madrid, España. Y es un placer para mí poder traeros esta breve enseñanza que vamos a compartir aquí en Tirando la Red hacia el otro lado. Te quiero hablar de fe. La fe es una de las herramientas y uno de los elementos más importantes en la vida de un cristiano. Y la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis está permanentemente hablando de fe. Probablemente el versículo más conocido que define lo que es la fe es el que encontramos en el libro anónimo de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el griego dice: es pues la fe de las cosas esperadas y la seguridad de hecho no vistos. Así lo dice en el griego. Pero de repente nos cuesta trabajo entender lo que es la fe. Y hoy quiero traeros una enseñanza acerca de la fe, que de repente, como ocurrió conmigo, te va a aclarar lo que es la fe y te va a llevar a una dimensión práctica de la fe. Podemos identificar en la palabra de Dios que la fe son tres cosas. En primer lugar, la fe es conocimiento. Otra vez, la fe es conocimiento. No puede haber fe, amigos y amigas, sin conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento del Dios de la palabra. Una de las funciones de nuestra vida devocional y de disciplina de la lectura de la palabra diariamente es alimentar nuestra fe. Si nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice así: dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios nos anuncia la fe, pero la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Por eso es extraordinariamente difícil poder vivir una fe sólida en nuestra vida cristiana si carecemos del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos disciplinemos en la lectura de la palabra de Dios. Y no solo en la lectura, sino como dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Él dice que escudriñemos la palabra porque estamos seguros de que allí lo vamos a encontrar a Él. Así que escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en una disciplina santa y gozosa hace que cada día tengamos el alimento idóneo para que nuestra fe crezca. Me gusta mucho cuando dice Jesucristo: escudriñad la palabra, porque escudriñad viene del latín, de la palabra escruta, que significa basura. Y lo que el Señor nos quiere enseñar con esa expresión escudriñar es que nos sumerjamos tanto en la palabra de Dios que seamos capaces de
escarbar, porque la palabra escarbar también viene de la palabra escruta, que escarbemos hasta lo profundo de la palabra para encontrarnos ahí con el Señor Jesucristo. Es indudable, como dice la palabra, que el pueblo murió por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos lleva al fin y a la postre a experimentar la falta de fe. Y sin fe nadie puede agradar a Dios. Así que el primer elemento de la fe es el conocimiento. Pero hay un segundo elemento de la fe. Después del conocimiento, que es la convicción. Ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, conforme leemos la palabra, estudiamos la palabra y escudriñamos la palabra, vamos adquiriendo mayor solidez en nuestra fe. La siguiente estación, la siguiente etapa es la convicción. Mira, tú y yo nos podemos conocer la palabra de Dios de memoria. De hecho, yo conozco a cristianos que se saben la Biblia de memoria, mucho mejor que tú y mucho mejor que yo, por supuesto. Pero ese conocimiento sin convicción no genera fe. Por eso Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Él habla con tanta vehemencia acerca de lo que significa convicción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 56, el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. En el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y así en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor habla con mucha claridad de lo que significa comer. Tú puedes tener la palabra en tu mente, pero tú necesitas comer la palabra. Y comer es un verbo muy descriptivo. ¿Por qué? Porque comer nos muestra meter el alimento dentro de nosotros. Del mismo modo que hacemos esto con los alimentos físicos, que los comemos para que formen parte dentro de nosotros, de nuestro organismo, y nos nutran, en términos espirituales está hablando Jesucristo de comer su pan. Y en la Biblia el pan tiene dos significados. Número 1, Jesucristo es el pan. Número 2, la palabra es el pan. La única manera de que tengamos convicción de la palabra, además de conocimiento de la palabra, es relacionarnos tan estrechamente con lo que Dios ha hablado y viene escrito en la Biblia, que llegue un momento en que forme parte de nuestra fibra espiritual. La pregunta es: ¿a ti qué te alimenta más? ¿Un plato de arroz o la foto de un plato de arroz? Hay muchos cristianos que viven a base de fotos, pero el Señor quiere que nos comamos el arroz y que el arroz forme parte de nosotros. Por eso Jesucristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo habla de comer, habla de beber, pero está hablando en términos espirituales. Hasta que la palabra no forma parte de nosotros, nosotros no tenemos convicción de la palabra. Así que, número 1, necesitamos conocimiento de la palabra. Pero número 2, necesitamos convencernos de la palabra, convicción de la palabra. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra y tienes convicción de la palabra,
habrás recorrido ya un largo trecho de todo lo que tú necesitas para tener una fe bien fortalecida. Y número 3, la fe es conocimiento, la fe es convicción, pero la fe también es confianza. Una vez que tenemos conocimiento de la palabra y una vez que la palabra nos ha convencido a tal punto de que forma parte de nosotros de tal manera que nuestra fe es capaz de enfrentar las más difíciles situaciones y resistir en medio de las tribulaciones y de los conflictos más complicados y afrontar los retos y los desafíos más extraordinarios, necesitamos la confianza. Porque tú y yo podemos tener conocimiento de la palabra, podemos estar convencidos de la palabra, pero eso nos tiene que servir de manera práctica en cada situación que vivimos, donde manifestemos nuestra confianza en aquello que hemos conocido y en aquello de lo que estamos convencidos, es decir, de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Por eso, en medio de tantas situaciones, el conocimiento y la convicción tienen que llevarnos al tercer nivel, que es poner en práctica nuestra fe. ¿Cómo? Manifestando nuestra confianza. Por eso Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escúchame, ese versículo que viene en Juan 16:33, tú lo puedes leer y tener conocimiento de ese versículo. Tú lo puedes leer, masticarlo, engullirlo y hacerlo formar parte de tu fibra espiritual y tener convicción de Juan 16:33. Pero si cuando tienes que enfrentar un desafío, un reto, una prueba, una aflicción, una tribulación, un problema, un viento contrario, una adversidad, tú no eres capaz de decir con confianza: en el mundo estoy teniendo aflicción, pero confío en Cristo que Él ha vencido al mundo. O si tú no puedes decir con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si tú no puedes decir con confianza, creyéndolo: el Señor está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Entonces no habremos completado todo el itinerario de la fe. Hay cristianos que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero carecen de convicción y de confianza. Hay cristianos que tienen mucho conocimiento de la palabra, incluso están convencidos por la palabra, pero cuando enfrentan una situación se vienen abajo, porque les falta la confianza. La confianza es poner en práctica el conocimiento y la convicción. Por eso el Señor permite distintas situaciones en nuestras vidas, para que lo que conocemos y para aquello de lo que estamos convencidos, lo pongamos en práctica de tal manera que Dios nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si quieres un truco mnemotécnico para que no se te olvide esta enseñanza, acuérdate que la fe es el conocimiento, convicción y confianza. El conocimiento lo hallas en la palabra. La convicción la hallas en tus tiempos de oración cuando haces formar parte de ti esa palabra que ya conoces. Pero la confianza es probada en medio de tu vida y en medio de cada circunstancia que tú y yo, amigo, vivimos cada día. La fe es conocimiento, convicción y confianza. Te habló tu amigo el pastor Francisco Rubiales, Paco Rubiales, de Madrid, España, Ministerio Sembrando Luz, viajando alrededor del mundo llevando enseñanza, predicación, ministración de la palabra, tanto de manera presencial
como online o telemáticamente. Gracias a la oportunidad que me da la emisora y lanzando la red a otro lado para traer esta enseñanza. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Si me queréis llamar o contactarme, mi número de teléfono es +34 666 77 86 34. +34 666 77 86 34. Llamadas o WhatsApp. Muchas gracias a todos. Lanzando la red al otro lado. Que Dios os bendiga.